Leer a Stefan Zweig es entrar en el audaz mundo de la grande biografía, en el estudio de destacados personajes y momentos extraordinarios de la historia de la humanidad. Sus obras biográficas se remontan a la antigüedad y el Renacimiento, el siglo XIII, el XIX, y se extienden hasta el siglo XX como un testimonio trágico de su historia y de su vida, y obviamente también de la historia de la humanidad. Sus relatos literarios y el perfil psicológico de sus personajes, su visión del arte y de la historia, motivan a los lectores a leer sus obras en forma interrelacionada y explorar desde luego otras obras, otros autores, para volver nuevamente a las ideas y valores de este escritor austríaco. En el audaz juego de las ideas de Stefan Zweig, un ensayo que hice hace unos meses, he querido explorar sus principales biografías, el estudio de su propia vida y parte de su correspondencia, así como algunas de las obras escritas con anterioridad sobre los mismos temas sobre los que escribió. Definitivamente leer a Stefan Zweig es un reto a introducirse en la biografía, en esa descripción psicológica de los personajes, y lo maravilloso de Stefan Zweig es que escribió obras como María Antonieta, este, Fauché, El genio tenebroso, Tres poetas en su vida, una biografía sobre Honorable de Balzac que se llama La novela de una vida, Momentos estelares de la humanidad, María de Estuardo. Definitivamente son innumerables las biografías de Stefan Zweig. Una de las preguntas naturales que surgen al leer su obra, caracterizada por ese ritmo desbordante, es por qué Zweig no escogió para su biografía a personajes protagónicos de grandes sucesos históricos. Así, por ejemplo, de la Inglaterra del siglo XVI, no dedicó una biografía a la victoriosa Isabel, la reina virgen, sino a la derrotada María de Estuardo. De la Revolución Francesa, no selecciona a Robespierre o Napoleón, sino a María Antonieta. O Fauché, el político tenebroso. De la Reforma Protestante no prefirió como personaje a Lutero, sino a Erasmo de Rotterdam, el humanista y reformador. No al fanático Juan Calvino, el doctrinario férreo, sino al reflexivo Castelio, crítico del autoritarismo y el dogmatismo. Pero no por eso los ignora, al contrario, a partir de los personajes secundarios de la comedia humana, los retrata, los interrelaciona con la historia y sus antagonistas, los hace más cercanos y humanos, los caracteriza o los caricaturiza, aun cuando en sus narraciones, tal como advierte uno de sus biógrafos, Oliver Mastanchen, es difícil separar la ficción de la realidad. Y esa es una de las características de la biografía de Stefan Zweig, que él, cuando leía la biografía de algún gran personaje en que aparecía tal vez minimizado, él la volvía a reescribir, y no importaba que hubieran una, dos, tres biografías, Stefan Zweig le daba su toque personal, ese toque humano, romántico. Y es aquí algo importante para comprender la obra de Stefan Zweig, y es que hay que hacer referencia a la obra Las raíces del romanticismo de Isaías Berlin. Definitivamente Zweig es uno de esos escritores románticos de pleno siglo XX. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial destruyó gran parte de su vida literaria, de su vida normal, porque él vivía en Viena, en esa Viena democrática, monárquica democrática, constitucionalista, en donde había un ambiente cultural casi equivalente al París de la época, y que estaba bajo el imperio austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial destruyó definitivamente ese ambiente, esa vida citadina y cultural, tal como lo refleja Stefan Zweig en su obra El mundo de ayer. La Segunda Guerra Mundial pues la condicionó más su vida en forma trágica, de tal manera que tuvo que salirse de Alemania y murió en Petrópolis, donde se suicidó con su compañera de vida. Podemos decir que la biografía es en Stefan Zweig una reescritura.
Y lo interesante es que no se amilanó, como he dicho, por el hecho de que muchas de las biografías que él escribió ya estaban escritas. Así, por ejemplo, vemos seguir la misma línea romántica de Schiller en María de Estuardo, precedida por la famosa tragedia del mismo nombre. Incorpora de alguna forma la fuerza novelesca del escritor francés Alejandro Dumas en María Antonieta, de la comedia humana de Honoré de Balzac entresaca Fauché, el político tenebroso. Leer una biografía significaba para Zweig reescribirla en un estilo incesante y caluroso, apasionado e intrépido, con la fuerza creador del novelista nato. Fauché es una de las obras más conocidas de Zweig. Es un vivo ejemplo de su fuerza creativa, de la forma brutal de desnudar el cinismo de un político que no escatimaba cambiar de bando y traicionar sus ideas a cambio de preservar su poder político o sobrevivir a los cambios de los regímenes políticos. También podemos mencionar en María Estuardo, que narra la dramática vida de la reina del mismo nombre, casada con un monarca de Francia. Pocos años después queda viuda y se ve obligada a regresar a Escocia, en donde se disputa el trono de Inglaterra con Isabel I. María Estuardo se casa, pero el matrimonio fracasa por insensatez de su esposo. Ambos se ven envueltos en conjuras, crímenes, hasta que el nuevo amante de María Estuardo es asesinado. De tal manera que vemos en esta obra de Stefan Zweig también una trama increíble, con un estilo realmente refrescante, lleno de ficción. Aunque se basa en la realidad, Stefan Zweig es un biógrafo de la ficción. De tal manera, pues, de que podríamos hablar mucho de Stefan Zweig. Es un ejemplo y un modelo a seguir para el desarrollo de la comprensión lectora, leer en forma sistemática, leer a otros autores, hacer una síntesis de sus obras, de tal manera que con el tiempo nos vamos formando una visión más correcta y cercana a la realidad de las características fundamentales del autor. Bueno, espero que les haya gustado este video y que le den like o se suscriban a mi canal. Les habló Eduardo Estrada Montenegro.